Odón de Buen Lozano nació en Madrid, España, el 6 de octubre de 1922, en el seno de una familia republicana y librepensadora. Su abuelo y figura central en la familia, Odón de Buen y del Cos, fue un personaje central en la ciencia española, que en esos años tuvo un auge de alcance internacional. Odón fue hijo de Demófilo, el primero de los 6 hijos que tuvo su abuelo con Rafaela Lozano. Demófilo de Buen Lozano tomó el camino de la jurisprudencia, la academia, la docencia y en los años previos a estallar la Guerra Civil Española, la administración pública en la Segunda República. En julio de 1936, el frágil equilibrio entre fuerzas políticas en España se rompe, y con ello se rompe también la vida de la familia de Buen, que tuvo que emigrar a Francia y luego a México, a donde llegan el 26 de julio de 1940. En ese año, México contaba con cerca de 20 millones de habitantes y su población crecía y se urbanizaba de manera acelerada, producto de cambios profundos en su sociedad y economía, con una creciente industrialización que gravitó en gran medida en torno a la Ciudad de México, lugar a donde llegaron e hicieron sus vidas los de Buen Lozano. En sus primeros 2 años en México, Odón de Buen termina sus estudios de preparatoria en el Luis Vives, en un ambiente de jóvenes refugiados españoles como él. En 1942 entra a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde generó sus primeras raíces en México. Esos años en México no fueron fáciles para la familia de Buen Lozano, que vivió prácticamente al día bajo la rigurosa administración de Paz, su madre, que administraba los limitados recursos que mantenían a una familia con 4 hijos y que provenían de las modestas ayudas que recibían los refugiados, y más adelante de los envíos que hacía su marido Demófilo desde Panamá, donde había sido contratado para establecer la Facultad de Derecho en su Universidad Nacional. Empujado por las urgencias económicas de la familia, en 1944 Odón entró a trabajar sin titularse todavía a la industria eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad en la electrificación de poblados en Chiapas, alejándolo de su familia, pero dándole un necesario ingreso y además conocimiento del México profundo. Sin embargo, la familia sufre duros golpes en 1945, cuando muere en la Ciudad de México su abuelo Odón y un año después, también en México, su padre Demófilo. La situación económica y la necesidad de estar cerca de su madre y hermanos lo llevó a solicitar baja en la CFE en 1946 e ingresar como ayudante ingeniero del Departamento de Construcción en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, Luz y Fuerza, que operaba el servicio eléctrico en la Ciudad de México. Esto ocurre en un momento en el que el sector eléctrico de México crece aceleradamente e inicia un gran y lento proceso de integración para pasar de pequeños sistemas aislados a uno con plantas cada vez mayores y grandes interconexiones, proceso en el que Odón de Buen Lozano terminó teniendo un papel protagónico. En 1949, Odón de Buen realiza, todavía como pasante ingeniero, sus primeras labores profesionales dentro de una planta de generación eléctrica al trasladarse a la planta de Tuxtepec, Michoacán, en la instalación de la tercera unidad de dicha planta. También en ese año conoce a María del Refugio Rodríguez Martínez, quien le acompañó el resto de su vida, hizo posible que peleara todas las grandes batallas que enfrentó por más de 30 años y le dio 5 hijos. Para 1950, la electrificación de la Ciudad de México representaba ya uno de los retos más grandes para el desarrollo de México. Con un crecimiento de 1.8 a 3 millones de personas en una década, enfrenta una creciente industrialización y migración del campo a la ciudad, con plantas nuevas industriales y las llamadas colonias proletarias donde se establecen los migrantes rurales que se van empleando en la industria. En esos años la responsabilidad de generar y distribuir electricidad a la Ciudad de México seguía siendo de Luz y Fuerza, cuyo sistema era el más importante de la República Mexicana, pues operaba casi el 50% de la capacidad instalada de la generación de energía eléctrica en el país. En ese contexto, Odón de Buen fue comisionado en 1951 como ingeniero electricista para la instalación de todo el equipo eléctrico de la nueva planta termoeléctrica de Lechería en el Estado de México y la ampliación de la subestación del mismo nombre. Esta planta representó un avance tecnológico importante para su época. En esos años y hasta 1964 trabaja bajo la dirección del ingeniero Jorge Luque Lozoya, su gran maestro y mentor, y uno de los grandes líderes técnicos de Luz y Fuerza.
También es parte de un equipo muy comprometido de ingenieros que incluyen a Jacinto Viqueira, Víctor Hellingman, Roland Pollens, Bruno De Becchi, Enrique Villanueva, Luis Pliego, Luis Muro y Mardeo Staropolsky, entre muchos otros. Entre 1953 y 1956, el ya ingeniero de Buen fue comisionado a la región de Necaxa, Puebla, para encargarse de la construcción de la nueva subestación El Salto, así como del montaje de las torres de 2 líneas de transmisión entre esa subestación y la nueva planta hidroeléctrica de Patla, para luego tener a su cargo los trabajos finales de integración eléctrica del sistema de Necaxa. En 1956 regresa al Distrito Federal para la supervisión de los trabajos de construcción y ampliación de las subestaciones de Luz y Fuerza en el montaje de las nuevas unidades de la planta de lechería. También en ese año inicia su carrera docente al lograr el nombramiento de profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, iniciando una labor que complementaría su trabajo en la industria eléctrica y que se extendería hasta el final de su vida. Su gran dedicación y compromiso con su trabajo lleva a que en 1957 fuera nombrado jefe de la sección eléctrica del Departamento de Construcción de Luz y Fuerza, continuando con la dirección de los trabajos eléctricos en unidades de la planta de lechería, que se terminaron en el año de 1960. El crecimiento profesional del ingeniero de Buen ocurría a la par del crecimiento de su materia de trabajo, pues de 1950 a 1960 la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México se elevó de 3.1 a 5.3 millones de habitantes, desbordándose ya a municipios vecinos del Estado de México. En 1960 los sistemas eléctricos que operaban en el país seguían funcionando de manera independiente, con varias plantas generadoras enlazadas en zonas específicas, sin interconexión a un sistema mayor, lo que obligaba a contar con grandes reservas de generación locales, con un alto costo que empujaba la necesidad de una mayor integración. Esta circunstancia, junto con la creciente habilidad tecnológica de la CFE y ante la hostilidad de amplios sectores de la sociedad hacia las compañías extranjeras, llevó a que, en septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos decretase la nacionalización de la industria eléctrica y se elaborara el Plan Nacional de Electrificación para el periodo de 1960 a 1980. En este contexto, el ingeniero de Buen continuó con la organización y supervisión de los trabajos de la sección eléctrica del Departamento de Construcción y, en 1962, se le asigna el trabajo fundamental en el espíritu social de la nacionalización de la industria eléctrica, de la electrificación de colonias proletarias del Distrito Federal que no tenían ese servicio. En la gran mayoría de esas colonias, la electricidad llegaba a las viviendas a través de conexiones improvisadas que generaban múltiples problemas a las redes y al servicio eléctrico en general, además de resultar en muertes por electrocución y continuos y crecientes reclamos sociales ante la empresa eléctrica y las autoridades. En esta obra, Odón de Buen puso en práctica su gran espíritu humanista y capacidad técnica, además de mostrar su extraordinario liderazgo. Del lado humanista, el estar a cargo de proveer de electricidad a la población de menores recursos era un evidente acto de justicia y de progreso social, algo profundamente arraigado en su historia familiar. En ese mismo sentido, el llevar a cabo el trabajo de la mano con miles de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas le permitió una alianza clave que lo llenaba de orgullo. Por el lado técnico, el ingeniero de Buen puso en práctica sus conocimientos de ingeniería industrial, aprendidos sobre la marcha de su ascenso jerárquico, impulsando por primera vez en Luz y Fuerza el uso de computadoras para el control de programas de obras y de costos. Esto implicó, en una empresa técnicamente conservadora, un gran brinco a nuevos y modernizados métodos de trabajo en serie apoyados en la informática y de alta productividad que hicieron posible enfrentar los grandes retos que representó la electrificación de las colonias proletarias. Escribe el ingeniero de Buen: los estudios realizados llevaron a la conclusión de que, para cumplir el programa de trabajo establecido, era necesario instalar 50 postes diarios por día hábil y en jornada normal, vestirlos y tender las líneas de alta y baja tensión y alumbrado público correspondientes, y responder a la necesidad de poner en marcha la organización administrativa para expedir contratos de servicio de energía eléctrica a un promedio de 200 clientes diarios, en una organización separada de la usada normalmente por la compañía para atender al público. De acuerdo a muchos de quienes trabajaron con él en esos años, la referencia a la ruta crítica,
una práctica profundamente asociada a la ingeniería industrial y operada en computadora, era obligada en todas sus reuniones de trabajo. Con esta perspectiva y elementos, el ingeniero de Buen le fue asignado el trabajo especial de llevar a cabo la electrificación total y acelerada del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, que entonces contaba con 1 millón de habitantes. El trabajo fue terminado en tiempo y forma en 1971. Esto llevó a que en 1972 fuese nombrado subdirector de construcción de Luz y Fuerza, y a que, un año después, fuese nombrado subdirector general de la CFE bajo el mando del licenciado Arsenio Farell Cubillas como director general. En el proceso, se convierte en ciudadano mexicano. Es allí donde el ingeniero Don de Buen Lozano se convierte en el principal responsable técnico del sector eléctrico de México, en un momento en el que se desarrollan y culminan varios procesos y proyectos muy relevantes para el sector eléctrico. El más relevante fue el de la unificación de frecuencia eléctrica de 50 a 60 ciclos por segundo para todo el sistema eléctrico nacional, lo que fue un paso previo que más adelante permitió la interconexión de plantas y sistemas a lo largo y ancho del país, en lo que hoy se conoce como Sistema Interconectado Nacional. También fue relevante la gestión para el desarrollo y puesta en marcha de grandes plantas de generación, donde resalta, en primer lugar, la renegociación de contratos para el diseño y construcción de la planta nuclear de Laguna Verde, que se encontraban atorados. Los trabajos se reiniciaron en 1976. En segundo lugar, en 1974 se inician las obras de construcción de la presa Chicoacén, que hoy día es la presa hidroeléctrica más alta del continente americano y la mayor central productora de energía hidroeléctrica de México. Y en julio de 1976 inicia operaciones la central hidroeléctrica La Angostura, la presa con el embalse más grande de México, ubicada en la zona más alta del cauce del río Grijalva. En tercer lugar, en esa administración se inicia la integración de un conjunto mayor de plantas termoeléctricas. En 1976 entra en operaciones la Central Termoeléctrica Mazatlán. A su vez, la creciente complejidad del sistema eléctrico interconectado mexicano y de la gestión de su generación, transmisión y distribución lleva a que, también en esa administración, se inicien los trabajos para la implementación de un despacho nacional de carga automático en tiempo real para operar el sistema nacional interconectado. Sumado a lo anterior, al ingeniero de Buen le toca también apoyar la creación del Instituto de Investigaciones Eléctricas, el IE, de México, establecido con el propósito de fungir como el brazo tecnológico de la CFE y apoyar en la investigación y desarrollo tecnológico relacionado con esa industria en México. El IE inicia actividades el 1 de diciembre de 1975. Tras su salida de CFE por el cambio de gobierno a finales de 1976, el ingeniero de Buen se integra a la Facultad de Ingeniería de la UNAM como jefe de la División de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En ese contexto, aplicó su talento y energía a la formación de nuevos ingenieros y en nuevos campos de la ingeniería, en particular relacionada a la electrónica y la informática, promoviendo la adquisición de equipos para laboratorios y la compra de instalaciones de computadoras personales para ser usadas por los estudiantes de ingeniería. También trabajó con el ingeniero Jacinto Viquera en una propuesta para el entonces director de la facultad, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, para estructurar la maestría en ingeniería energética con un tronco común con 3 opciones que se adelantaban al futuro: planeación energética en su conservación de energía, ingeniería nuclear y nuevas fuentes de energía como la solar y la geotérmica. El ingeniero Don de Buen Lozano fallece repentinamente en su casa en la madrugada del 19 de diciembre de 1982, dejando su marca en la industria eléctrica de México y en cientos de técnicos e ingenieros que lo tuvieron como maestro en la universidad o como jefe y compañero en las subestaciones, líneas de transmisión, plantas eléctricas y colonias proletarias electrificadas con quienes colaboró hombro a hombro para mover a México hacia adelante. Me han pedido que diga unas palabras en recuerdo del ingeniero Don de Buen y quisiera en primer lugar hacer notar que si nos reunimos una vez más aquí a recordarlo es porque su obra sigue viva, su obra de promoción de la ingeniería en México y dentro de la Compañía de Luz y de la Comisión
Comisión Federal de Electricidad. Que Odón está en primer lugar entre los discípulos del señor Luque, porque él prolongó y extendió esa labor de demostrar que éramos capaces de hacer lo que antes se encargaba al extranjero, lo que antes se pedía a las oficinas de Toronto o de Bruselas, cuando la compañía era privada. Y hay que recordar que él, aparte de ser un magnífico ingeniero, una persona preocupada por los problemas sociales, una persona que siempre creyó en la gran creatividad de los trabajadores mexicanos, y fue una persona que no dudó en recurrir a procedimientos no reglamentarios cuando había que promover innovaciones. Recordemos, por ejemplo, la enorme labor que hizo en la electrificación de colonias proletarias. Pero para hacer esa labor tuvo primero que impulsar dentro de la compañía la organización de ese problema. Tuvo que hacer un planteamiento sociológico claro de cuál era el problema. Fue incluso a una asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas a defender el hecho de que había que aplicar nuevos métodos de trabajo, que con las rutinas de simple ampliación de los sistemas no se podía resolver ese problema. La verdad que Odón siempre tuvo esa visión social donde encajó la magnífica labor de ingeniería.